básicamente eso, de momento también. Entonces, ¿qué es centro de masa? ¿Qué entienden ustedes por centro de masa? ¿Es física? Ajá. No, ¿qué entienden ustedes por centro de masa? Un promedio ponderado entre diferentes. Un promedio ponderado, sí. Si sabes que es un promedio ponderado, esa es la mejor forma de explicarlo. Si no sabes que es un promedio ponderado, ¿cómo lo explicas? No, la definición está perfecta, pero si no sabes que es un promedio ponderado, ¿cómo lo explicas? Sí. O sea, yo voy a decir algo, un punto de equilibrio en un sistema donde se ubican diferentes partes, como ese punto de equilibrio que es. Sí, es un punto que actúa como un promedio de las distintas masas de un cuerpo. ¿Sí? Ya ustedes, si han visto algo del centro de masa, saben que ahí es donde se aplica, por ejemplo, el peso. El peso en el objeto se aplica, no se aplica. Se puede ver porque se aplica en un solo punto del cuerpo. ¿Ok? El centro de masa, en cierta forma, es el promedio de todas las masas, pero no solo el promedio, sino también tiene que ver con las distancias, cómo están distribuidas esas masas. ¿Ok? Entonces, si un objeto es homogéneo, es muy fácil ver dónde está el centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa? Está abajo. En la mitad. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo? Bueno, porque yo sé que si yo lo agarro por la mitad, él no se balancea. ¿Ok? Lo estoy sosteniendo punto en el punto, digamos, el promedio de la distribución de esas masas. ¿Sí? Como dijo el promedio ponderado. ¿Qué significa eso? Que el peso está aplicado justo en ese punto. Por eso es que el peso no hace, por eso es que la barra no se cae. ¿Sí? Si el centro de masa estuviera acá, el peso haría que esto fuera hacia abajo y se cae. Pero como estoy sosteniendo justo por el centro de masa, la barra no se cae. ¿Lo ven? Entonces es muy fácil cuando las cosas son homogéneas, porque bueno, está en el centro. Si yo tengo una pelota maciza, yo sé dónde está el centro de masa, está en el centro de esa pelota. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el objeto no es homogéneo? Y ahí es donde entra ese término específico, ponderado. ¿Qué pasa cuando un objeto no es homogéneo? ¿Dónde está el centro de masa de esta barra? Más hacia acá. Sí, ustedes cualitativamente, obviamente sin saber exactamente, pero ustedes saben que va a estar posicionado más hacia acá del centro. ¿Por qué? Porque aquí hay más masa. ¿Sí? ¿Quién de ustedes juega pool? ¿Cómo encuentran ustedes dónde agarrar no sé cómo se llama? Eso. ¿Cómo saben ustedes por dónde agarrarlo? Pero tienen que agarrar un punto que le dé buena estabilidad, ¿cierto? Por eso a ustedes les interesa saber dónde está el centro de masa. ¿Cómo que se llama? Taco. Del taco. ¿Por qué? Porque si lo agarran por el centro de masa, es ahí donde está aplicado el peso y es donde va a tener mayor estabilidad. Igual un cuchillo. Entonces, ¿cómo averiguan dónde está el centro de masa de una barra inhomogénea? Como esta. Bueno, una forma de hacerlo es sostenerlo por los extremos, con los dedos, e ir acercando las manos. Fíjense que en este caso se está moviendo mi mano derecha y la mano izquierda se está moviendo un poquito menos. ¿Sí? Fíjense que cuando yo estoy acercando las masas, el centro de masa siempre está quedando dentro de las dos manos. De hecho, si no, la barra se caería, como dijimos. Pero eso eventualmente va a llegar a un solo punto, que es justamente el centro de masa, donde lo estoy sosteniendo ahorita. ¿Sí? El centro de masa está aquí. ¿Y por qué esa técnica funciona? Bueno, ustedes saben que las masas se están moviendo, se están parando por la fuerza de roce y todo eso. Pero el centro de masa siempre va a quedar dentro de las dos manos. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando yo tengo las manos pegadas, justo ahí, bueno, si me dejo de mover, justo el centro de masa va a estar ahí. Y por eso ustedes agarran intuitivamente el taco por ahí. Un cuchillo pasa lo mismo. El cuchillo es completamente inhomogéneo. Sí, tiene una parte de metal, tiene distintos materiales, pero ustedes quieren agarrar el cuchillo por el centro de masa porque es lo que les da mayor estabilidad. Y ustedes no quieren agarrar el cuchillo por la punta porque hacen lo que les da la gana y matan a todo el mundo, ¿cierto? No lo pueden agarrar por la parte de atrás. No tengo un cuchillo aquí, pero no lo van a agarrar justo por el... ¿Ah? ¿Tienes un cuchillo? No. Pero si ustedes cocinan y agarran un cuchillo, no lo van a agarrar por un extremo porque entonces no pueden moverlo bien, es incómodo. Lo van a agarrar justo por el centro de masa, porque es lo que les permite moverlo con confianza. Igualito el taco de pool. ¿Ok? Eso es importante el centro de masa, porque el
así. Estoy yo. No hay nada en el centro. El centro de masa no necesariamente tiene que estar sobre el cuerpo. ¿Okay? No tiene que estar dentro del cuerpo. No tiene que estar sobre el cuerpo, como en este caso. Pero si yo pudiera de alguna forma, si tú tuvieras una malla o algo y lo pudiera sostener en el medio, él se balancearía. ¿Okay? En un triángulo, ¿saben cuál es el centro? ¿Cómo se llama el centro de masa de un triángulo? ¿Es? No. No. ¿El de las? Lo dijeron por ahí, lo acabo de escuchar. Vamos, con confianza. El de las medianas, ¿quién lo dijo? Cobardes. En un triángulo, ustedes se acuerdan que en el triángulo tiene distintas rectas. Tiene las mediatrices, las bisectrices, las medianas y las alturas, ¿verdad? Bueno, las medianas, que son las rectas que van desde un vértice hasta el punto medio, se cruzan en un punto. Ese punto es el centro de masa del triángulo. Si uno corta un triángulo recta en un cartón y lo sostiene por ese punto, por ahí es que se va a sostener. El triángulo se va a permanecer en equilibrio. ¿Ok? Entonces, hay distintas formas de encontrar el centro de masa de un objeto, pero por ahí, cuando nosotros vamos a estudiar el movimiento de ese objeto, es importante saber dónde está ubicado, porque ese punto se va a comportar, digamos, idealmente. Cuando ustedes hablan, o sea, han visto ya este punto, han visto el lanzamiento horizontal, lanzamientos parabólicos, han visto todo ese tipo de cosas, que es cuando yo lanzo una pelota, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando lo que yo lanzo, como pasa en la vida real, no es un punto? Yo estoy lanzando algo que tiene formas, tiene masas, tiene cosas que se mueven, tal vez ni siquiera es una pelota, sino es una cosa totalmente irregular. Es mucho más difícil saber cómo se va a mover, cada uno en su punto. Pero lo que es mucho más fácil de determinar es cómo se mueve el centro de masa. Porque el centro de masa es el que va a estar sobre la acción del peso, de la fuerza, de la gravedad, del peso. Entonces, si yo sé que ese punto, el centro de masa, se va a mover como me lo dicen mis ecuaciones básicas, como una parábola o algo así. Entonces, para eso tenemos esto. Es un pedazo de madera que tiene unas cosas atrás y tiene unas luces. Apaga, rapidito. ¿Ven que tiene unas luces? Ok, fíjate otra vez. Fíjense, tiene una luz que está en un extremo y tiene una luz que está justo en el centro de masa. Me van a tener que creer, pero ya van a ver que es verdad. Esta luz está justo en el centro de masa de este sistema. Ahora, si yo fuera a lanzar esto, ¿ustedes van a saber cómo se mueve este punto? ¿Pueden saberlo? ¿Antes que lo lanzas? Sí, si yo digo que yo lo lanzo con velocidad inicial 10 metros sobre segundo a un ángulo tal, ¿tú puedes saber cómo se mueve este punto? No. Es muy difícil, pero este punto es mucho más fácil, porque el centro de masa de un objeto se va a mover bajo, como el peso, la única fuerza que va a estar actuando ahí es el peso. Pero claro, esto va a estar girando y se va a estar moviendo raro. Pero el centro de masa, la única acción, la única fuerza neta es el peso. ¿Okay? Entonces este punto se va a mover como si fuera una partícula puntual y yo la lanzo a una velocidad como un lanzamiento horizontal, un lanzamiento inclinado que ustedes ya saben manejar. ¿Okay? Pero vamos a hacerlo. Lo voy a lanzar hacia arriba y quiero que vean qué pasa con los dos lucecitos. ¿Okay? Y vamos a esperar que no se caiga. ¿Vieron qué pasó con las luces? Ok, lo voy a lanzar otra vez. ¿Qué pasó? Lo voy a volver a lanzar por acá. Ojalá. El flasherito. Por favor, no me maten. El flasherito. Fíjense qué pasa con la luz amarilla y cómo se mueve la luz amarilla y cómo se mueve la luz anaranjada. Lo voy a volver a hacer. Bueno, verde. Bien, daltónico. Ok, date la luz. La naranja dio vueltita, claro. ¿Cómo se movió la luz anaranjada? Da vueltas. La Se vuelta. mueve. Se mueve, ¿verdad? ¿Cómo se mueve la luz amarilla verde? Queda en el mismo sitio. Sube y baja. Y el lanzamiento vertical que ustedes han visto, ¿cómo es? Sube y baja. Como la luz verde, ¿verdad? Sube y baja. Y eso es porque justamente esa verde se va a comportar como esa partícula puntual que ustedes lanzan, que tiene una masa tal, que tiene, y uno lanza con una velocidad inicial tal, y va a subir y va a sufrir la aceleración de gravedad. Ese punto verde sube, hace ese movimiento vertical, se detiene arriba y vuelve a caer. La naranjada tiene además fuerzas internas y va a hacer un movimiento mucho más caótico, pero la verde podemos saber cuál es su movimiento. Cuando ustedes lanzan un objeto, ustedes hablan en el Tipler de lanzamientos y cosas, lo que ustedes pueden saber fácilmente por las ecuaciones que ya hemos visto es el movimiento del centro de masa del objeto. ¿Ok? Ustedes saben cómo se
se va a comportar. Y eso va a ser muy útil porque a veces eso es lo único que te interesa. Vamos a ver otra cosa. Hola. Vamos a hacerlo. Fíjense. ¿Qué ven acá? ¿Han visto esto antes? ¿Qué han visto esto antes? ¿Quién había visto eso antes? Fíjense, aquí tenemos un plano formado por dos rieles. ¿Cómo ven este plano? ¿Cómo lo ven? ¿Está plano? O sea, está horizontal. Está inclinado. ¿Qué pasa si yo lanzo algo con un plano inclinado? Agárrame. No, pero con esto no. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando yo lanzo un carrito por un plano inclinado? Se cae. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le lanzo una barra porque puede rodar por el plano inclinado? Se cae, rueda hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una acción de peso y si hablamos de energía, bueno, está cambiando energía potencial por energía cinética. Ahora fíjense qué pasa cuando yo lanzo un cono. El cono va a bajar por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Sí, el peso, hay una fuerza de gravedad que tiene que hacer que el cono baje. O, visto de otra forma, tiene una energía potencial que lo va a convertir en energía cinética para disminuir su energía potencial, ¿cierto? ¿No? Vamos a ver qué pasa si yo pongo el cono acá. El cono decidió que hoy no iba a bajar. A pesar de todo lo que hemos visto en las últimas demostraciones dinámicas de caída libre y de lanzamiento en un plano inclinado, el cono decidió que hoy no quería bajar, sino que quería subir. ¿Verdad? Nada, no tienen nada. No hay nada pasando ahí. ¿Esto es lo que ustedes estaban esperando? No. No. Bueno, seguramente esperaban que los engañara de alguna forma porque eso es nuestro trabajo, engañar. Pero, disculpa, No. es por el centro de masa del cono que él quiere llegar a equilibrio y entonces se mueve en dirección contraria para llegar a un equilibrio. Sí, algo así. O sea, Pero él sube fíjate. para llegar a un equilibrio. No te escucho. Él sube para llegar a un equilibrio. Porque él tiene en ese punto, en el punto donde él se está apoyando, no es su centro de masa. Entonces tiene que ir hacia atrás para llegar a un equilibrio con su centro de masa. Sí, fíjate, ¿qué es lo que les dije ahorita? ¿Qué es lo que vimos en el movimiento de las lucecitas? ¿Qué es lo que pasa? El centro de masa yo sé cómo se va a comportar. Se va a comportar como las leyes de Newton me dicen que se va a comportar. ¿Okay? Va a bajar, va a subir, va a la aceleración de gravedad, lo que sea. ¿Cierto? Me estoy cansando. El centro de masa de este objeto, ¿dónde está? ¿Dónde? En las puntas. Aquí. Si yo lo agarro por aquí, ¿dónde va a estar el centro de masa? ¿Dónde va a estar el centro de masa? En el centro. A esta altura, justo por la mitad, ¿okay? Si lo rompiera, va a estar en la base de cada cono. ¿Okay? Es decir, va a estar a esta altura, pero en el medio, ¿okay? Dentro del cono, obviamente. Entonces, ese cono, ese punto, se va a mover por la acción de la gravedad, se va a mover hacia abajo, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué está pasando? Nosotros vemos que el cono está subiendo a lo largo del riego, ¿sí? Pero esto es totalmente homogéneo, esto no es una barra, tiene una forma especial. Sí, particularmente, fíjense lo que pasa con el centro de masa. ¿Quién quiere ser mi voluntario? Pásame el otro.
mis manos y las mantengo a la misma altura. El cono baja, porque lo estoy sosteniendo cada vez por una parte distinta que está más arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está en el riel? Bueno, el riel se va abriendo. Entonces, como se está abriendo el riel, va sosteniendo el cono más hacia los extremos y el cono puede caer. A pesar de que los rieles a simple vista están yendo hacia arriba, realmente el cono está bajando. Por eso es que se mueve. No se va a mover hacia arriba, nada se va a mover espontáneamente hacia arriba. ¿Ok? ¿Lo entienden? Sí. ¿Alguna pregunta? En serio, puede ser complicado. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? No se ve tan difícil. Se las pueden hacer todas a su vez. Ok. Ahora, vamos a hablar de choques. Pero antes de hablar de choques, vamos a hablar un poco de momento. ¿Saben qué es el momento lineal? ¿Todo qué? ¿No? ¿Cómo lo vi? ¿Momento? Sí. Claro. ¿Qué es el momento? Es la masa por la velocidad. ¿Sí? Es la cantidad de movimiento que tiene un objeto. Eso lo podemos ver fácilmente. Tengo una pelota, pues agarrar las dos pelotas. ¿Cuál es más pesada? Ahorita no los estoy engañando, lo de Ok. ¿Tú atajas bien? Si yo te lanzo esta, la atajas. Si yo te lanzo esta, la misma velocidad. Ok. Son del mismo tamaño, ¿verdad? Teoría. Cierto, más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué le da miedo que yo le lance la de plomo a la misma velocidad y no esta? Porque le puede pegar. Porque es plomo. Exacto. ¿Pero por qué? Porque si yo voy corriendo, si ustedes a una velocidad, les va a doler, pero si vienen no de esas personas que hacen sumo y vienen corriendo a la misma velocidad, ¿cuál les da más miedo? El de sumo, ¿verdad? Sí. Porque no me conocen. Pesado. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué significa que sea más pesado? Que tiene más movimiento, tiene más cantidad de movimiento. Ajá. ¿Ok? Eso significa que ustedes van a tener que hacer una fuerza mayor para detenerlo. Si ustedes van a atrapar algo, esto es muy fácil. Ustedes ponen la mano y casi que ni la sienten. Si ustedes esto llega con la misma velocidad, les va a doler. ¿Sí? Va a causar más daño a su mano o a su cara o cualquier cosa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que la pelota de plomo, ¿este es de plomo? Tiene una mucha mayor cantidad de movimiento. ¿Por qué? Bueno, matemáticamente ya lo han visto, el movimiento es igual a masa por velocidad. A pesar de que pueden tener la misma velocidad, este tiene mucho mayor masa. ¿Ok? Entonces, eso es importante en el choque, cuando hablamos de choque. Porque ¿qué pasa con la cantidad de movimiento en un choque? ¿Qué pasa con esa cantidad de movimiento? Se transmite. Depende uno de la masa y depende de la velocidad. Porque no es lo mismo que ella le lance la pelota a esa goma, lánzale a él la pelota de goma esa, lánzale así por abajo. Y él la agarra, y que ella ahora te la lanza así. Ah, claro. ¿Entiendes? O sea, Tú dale, lanza. lo que tú vas a sentir cuando le pegues la pelota, ¿sí? Va a depender, uno, de qué masa tiene la pelota y dos, a qué velocidad va la pelota. Si va mucho más rápido, le va a doler más. Eso es lógico, eso todos lo sabemos. Si tiene mucha más masa, le va a doler más también. ¿Y se mueve más velocidad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ustedes tienen una ventaja. Ustedes le dan una pelota de goma, una pelota de plomo y una pelota de niño. Le dicen rompan esa ventana. ¿Qué lanza primero? La de plomo. La de plomo. Que rompieron una ventana, va preso. No hagan eso. Le ponen otra ventana, le dicen, pero rompan esa ventana, va a tener una pelota de goma y una de niño. ¿Cuál lanza? La de goma. La de goma, ¿verdad? Y eventualmente lanzándola más duro que como lanzaron la de plomo, rompen la ventana. Van presos otra serie de gente aquí. Lo que queda, solo les queda una ventana y una pelota de niño. ¿Qué tienen que hacer esa gente para romper esa ventana? Buscar una de plomo. Lanzar una persona ya. Porque Y si para la eso. rompen, llaman a las grandes ligas de los Exacto. Los presos no van directo a fichar un equipo. ¿Por qué? Porque esa pelota de nieve para romper la ventana, ¿qué tendría que hacer? Una muy gran velocidad. Tendría que tener una velocidad tan grande que tenga una cantidad de movimiento similar a la de la pelota de plomo cuando rompe la ventana. ¿Ok? ¿Entienden eso? Sí. Que por cierto, por eso los cañones utilizan muy pesadas. Utilizan las bolas de cañón, las que lanzan, en las películas de piratas, que ya eso no lo usan obviamente. Son tan pesadas, porque para detener una bola, si lanzas una bola
puede pasar por el medio, ¿ok? Porque su cantidad de movimiento es tan grande que es muy difícil de detener. La madera, el hierro, lo que sea que está construido el barco enemigo, no lo va a detener fácilmente y va a matar. Y después explota el explota. Entonces, ya describimos un poco lo que es la cantidad de movimiento. Eso es importante, como hemos dicho, en los choques. Porque ¿qué pasa en un choque? ¿Qué es un choque? Ya, ahora sí vamos a hablar colisiones, el título. Colisiones en la pizarra. ¿Qué es una colisión? Es una interacción de dos partículas. Muy bien. ¿Qué más es una colisión? Eso es una colisión, pero un ejemplo. ¿Ah? Puede haber un choque. Exacto. ¿Qué es un choque? ¿Qué utilizan ustedes choque en la vida diaria? Un choque de dos carros. ¿No? En la autopista y se forma una cola porque hay un choque de un camión con un ciclista. Pobre camión, se le manchó el neumático. Se le manchó el neumático a los ciclistas. Exacto. Tengo un pedazo de ciclista pegado. En fin. ¿Qué es un choque? ¿Qué es un choque? Es una interacción entre dos cuerpos. Un choque, como nosotros lo conocemos, es cuando viene un carro, viene por el canal contrario, choca contra otro carro y con un poquito de suerte no hay heridos graves. Pero un choque siempre tiene que haber contacto. No, juro. ¿O sí? Dame un ejemplo. No. Dame un ejemplo de un choque. Decir firmemente, pues no, tiene que haber un ejemplo de un choque que no vaya con Pero no salía de la mano. ¿Es un choque? ¿Es un choque? Sí, hay una interacción entre mi mano derecha y mi mano izquierda, hay unas fuerzas internas que llegan a ser muy grandes. ¿Okay? Y viene un intervalo de tiempo corto. ¿Okay? Es un choque. Pero no necesariamente siempre los choques implican contacto. De hecho, cuando en todas las cosas clásicas que nosotros estamos viendo, los choques Un generalmente choque implican contacto. imantado. Pero microscópicamente, o sea, cuando vamos a los límites microscópicos o cuando vamos a los límites de cosas muy grandes, los choques, hay muchos choques y la mayoría de los choques nunca involucran a dos cosas que están en contacto. Microscópicamente, si hay una carga y una carga positiva, o una carga positiva y otra carga positiva se la acerca, ¿qué pasa con dos cargas positivas? ¿Cómo está fuerza entre ellas? Interacción. Una repulsión entre ellos. Se repelen, Sí. ¿verdad? Entonces tienes esto es una simplificación, obviamente hay otros tratamientos, pero visto de una forma clásica, si yo tengo una carga, ¿quieres? Ok, si tienes una carga positiva quieta, la tengo acá, y yo tengo una carga positiva que viene hacia ella, ¿qué va a pasar? La carga positiva se va a acercar hasta que la interacción entre ellas sea muy fuerte y esta se va a desviar. Por la otra sale. Van a llegar a contacto. O bueno, es muy difícil que lleguen a estar realmente en contacto, depende de cómo afines contacto. Pero si hay una interacción, ¿ok? La fuerza electrostática entre ellas llega a ser muy fuerte y ella se desvía. En cierta forma es como si chocaran, ella choca y se desvía, pero en realidad nunca hay contacto, ¿ok? Lo que pasa es que la interacción llega a ser tan grande que cambia el movimiento de la partícula incidente. Pasa también con los planetas, ¿ok? Si tenemos una masa muy grande, ¿qué fuerza tenemos ahí? Importante. La gravedad, ¿sí? La gravedad no es solo de la Tierra. Tenemos un Sol, tiene una atracción gravitatoria por otras cosas muy fuerte. Entonces, esa atracción gravitatoria va a hacer que si viene un objeto que pasa cerca del Sol, va a desviar la trayectoria. Va a desviar la trayectoria del asteroide o del planeta o de la nave galáctica, ¿cierto? A pesar de que no haya contacto. Y eso es un choque, es una interacción. ¿Lo ven? Entonces, no siempre va a ser dos cosas que se ponen en contacto. Pero, clásicamente, y en las próximas vamos a ver aquí, sí. El choque va a ser eso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el choque acá, en dos carritos. ¿Qué tipo de choque han visto ustedes? De rástica. Ok. Fíjense, ¿por qué hemos hablado de momento? Porque ¿qué pasa con el momento en un choque? Se conserva, ¿cierto? ¿Qué pasa con la energía? Depende del choque. Depende del choque. Hay unos choques en los cuales la energía se conserva y unos choques en los cuales la energía no se conserva. ¿Cómo llamamos a los choques en los cuales la energía se conserva? Elásticos. Son bastante, a veces son muy fáciles son los dos límites. El elástico es muy útil porque tú tienes dos ecuaciones. Tú tienes que el momento se conserva y la energía se conserva. Pero ¿qué significa eso físicamente? Vamos a ver. Tenemos un
Resorte. Fíjense qué pasa cuando yo lanzo un carrito hacia el otro. ¿Qué pasa con este? Se detuvo. Se detuvo y el otro se movió. Ahora fíjense, traten de ver las velocidades. ¿Cómo es la velocidad inicialmente y cuál es la velocidad después de la colisión? Iguales. Se transfiere la... No, vamos a volver a intentar. O sea, compara la velocidad. Compara la velocidad antes y después. Lo mismo. Es la misma, o muy aproximadamente la misma. Similares. ¿Pero por qué? Fíjense que tenemos las dos conservación. En este caso, el choque va a ser elástico, o sea que vamos a tener conservación de energía. ¿Cómo sé yo que el choque va a ser elástico? Porque tiene el resorte. Todo este carrito le va transmitiendo energía a este carrito. ¿Cómo lo sé? Por resorte. ¿Ok? El resorte. ¿De qué consiste un choque elástico? Bueno, que en ese momento en que momento que es muy corto, en el cual las dos partículas, las dos masas están en contacto, hay una transferencia completa de energía. No se desperdicia, no se disipa energía como reforma, en su sonido, roce, no sé qué cosa. El resorte actúa muy bien en eso. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se chocan, el resorte se comprime y cuando se expande, él libera toda la energía. Toda la energía que le damos al resorte en el momento de la colisión, él la libera. No se queda con energía, no se disipa energía, por lo tanto, no hay pérdida de energía y no hay choque elástico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la energía se conserva, o sea que la energía inicial de los dos carritos es la misma después y el momento de los dos carritos es el mismo. Es decir, inicialmente, ¿cuál es el momento de cuando yo lo lanzo? ¿Cuál es el momento de este carrito? Cero. ¿Y la energía? Cero. Si decimos que la energía potencial es cero. ¿Sí? Y en este momento, cuando yo lo lanzo, tiene una energía cinética y tiene un momento. Acuérdense que el momento tiene vectores. ¿Sí? Es un vector. O sea que el momento está yendo en este sentido. Después de esto, después de la colisión, se tiene que conservar la energía y se tiene que conservar el momento. Son dos ecuaciones. Si hacen el tratamiento matemático, ven que tienen dos ecuaciones con dos variables. ¿Cuáles son las variables finales? La velocidad finales de cada uno de los dos carritos, asumiendo que ya tenemos las masas. ¿Sí? Tenemos dos ecuaciones con dos variables, o sea que la está totalmente definida. La única posibilidad que puede ocurrir es esta. Si las masas son iguales. ¿Ok? Entonces, si esta se queda detenida y el momento se conserva, entonces todo el momento que tenía esta se lo pasó a esta. Y toda la energía cinética que tenía se lo pasó a esta. ¿Lo ven? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo ¿qué pasa si yo le aumento la masa? Ahora, este tiene aproximadamente 3 veces la masa de este. ¿Qué pasa cuando yo lo lanzo? Vamos a ver. Ok. Voy. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo son las velocidades? Distintas. Una es más rápida, la otra es más lenta. A ver. Son iguales. Lo que pasa es que este pierde un poquito más de energía porque el riel está, las ruedas creo que están un poco mal. Pero lo voy a lanzar rápido y traten de ver cómo son las velocidades finales de este y de este. O sea, vean justo después del choque. Exacto, justo después del choque. Vean las velocidades. Bueno, son iguales. Esto pierde un poquito de velocidad rápido, pero básicamente son iguales. Fíjense. Inicialmente, ¿cuál tenía todo el momento? Eso. ¿Y en qué sentido iba? Hacia allá. ¿Quién tenía toda la energía cinética? Ella. Este también. Este estaba quieto, nadie le estaba molestando. Después de la colisión, ¿quién tenía momento? Los dos. Los dos. Porque después de la colisión, los dos se están moviendo. Sí. ¿Y quién tiene energía cinética? Los dos. Los dos. ¿Cierto? Ahora, nuevamente, tengo dos ecuaciones, energía y momento. Yo tengo todo el momento inicial y el momento de este. Toda la energía inicial es la energía de este. Pero cuando yo veo las ecuaciones finales, eso me da una sola posibilidad. Y si sacan la cuenta, cosa que les recomiendo que lo hagan, les va a dar que si este tiene 3 veces la masa de este, las velocidades van a ser iguales, pero en el sentido opuesto. ¿Ok? Básicamente, el momento inicial era en este sentido. O sea que el momento final tiene que seguir yendo en ese sentido y tiene que medir lo mismo, por conservación del momento. Este se está moviendo hacia allá y este, como tiene una masa mucho mayor, carga un momento grande hacia allá. De hecho, es mayor que el inicial, por eso este sale hacia la izquierda. ¿Okay? Porque la suma de estos dos, después de la colisión, la suma de estos dos, del momento de este hacia allá y este hacia allá,
pues da el momento inicial en este sentido. ¿Ok? Pero es una cuenta que ustedes tienen que sacar. Y es fácil. Fíjense, ¿qué pasa si yo ahora les pongo? Ponle a esto es más. Ah, yo le pongo todavía más masa a este. Ahora este es aproximadamente 5 veces la masa del negro. Vamos a ver qué pasa cuando yo lanzo el negro. ¿Cómo es el movimiento? Este se mueve más lento que aquel. ¿Cómo? Se mueve más lento que aquel. Este se mueve mucho más lento. Sí. Este se mueve más rápido. Pero inicialmente el momento es hacia allá. O sea que el momento neto, después de la colisión, a pesar de que este se mueve muy lento y este se mueve muy rápido, sigue siendo hacia allá. ¿Lo ven? Lo voy a volver a hacer. ¿Entienden eso? ¿Entienden por qué el carrito negro tiene que moverse en aquel sentido? Sí. ¿Sí lo entienden? ¿Por qué? Pero tiene una fuerza que lo repele. No, estamos hablando de momento. ¿Qué pasó con el momento aquí? Fíjate, esto que está acá se está moviendo para acá, ¿sí? Con una velocidad. ¿Con cuál velocidad? Con alguna velocidad. Tiene alguna velocidad que esa lo pueden calcular ustedes. Además de la velocidad, tiene mucha masa. ¿Sí? Como tiene esa velocidad y tiene tanta masa, él tiene un momento en este sentido que es mayor al que traía el carrito negro originalmente. ¿Sí? Como tiene un mayor momento en este sentido, el carrito negro tiene que compensar ese momento extra que está allí, para poder llevarlo a la conservación, que es la regla. Y como tiene que llevarlo a eso, el carrito tiene que moverse en el sentido contrario. ¿Lo entienden? Ustedes pueden hacer un experimento, pueden pararse en una patineta, ¿sí? Paran, tratan de mantener el equilibrio y se bajan en un sentido. ¿Okay? Si ustedes originalmente están parados, ¿qué pasa? ¿Cuál es el momento de ustedes y de la patineta? Es cero. ¿Sí? En conjunto, el momento de su sistema es cero. En el momento que ustedes se bajen en un sentido, ¿qué va a pasar con la patineta? ¿Se va a quedar parada ahí? No, se va a quedar parada ahí. Se va a mover. ¿En qué sentido? En sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Porque tiene que cancelar el momento de ustedes. Ustedes adquirieron un momento en un sentido y la patineta tiene que cancelarlo en sentido contrario. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes se va a mover más rápido? ¿Ustedes o la patineta? La patineta. ¿Por qué la patineta? Porque tiene menos masa. Para poder cancelar el momento de ustedes, tiene que moverse más rápido. ¿Ok? ¿Entienden eso? Eso mismo puede pasar en un bote, si van al parque eléctrico, se montan en los patitos esos, y antes de meterse al agua, ¿ves? Se bajan un instante y ven qué pasa con el barquito. Corran después a agarrarlo porque si no se les va a ir y se van a meter en un problema, pero eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Es exactamente la misma idea de lo que está pasando. Ajá. Ok, entonces, estamos hablando del momento y ahorita quiero que repasemos lo que vimos un poquito antes en el centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa del sistema de los planetas? No, pero en el sistema del común. Ah, en el centro. En el centro, a ver, si yo lo pongo así, para hacerlo más fácil, los dos carritos tienen la misma masa. ¿Dónde está el centro de masa? Entre los dos. En el centro de los dos carritos, ¿cierto? Fíjense qué pasa, cuando yo lanzo este carrito hacia acá, es cuando el carrito se empieza a mover, el centro de masa se empieza a mover también. Y va a seguir estando en el medio, ¿verdad? Bueno, no lo estoy haciendo bien. Inicialmente está aquí, después el carrito viene para acá y el centro de masa sigue estando en el medio, ¿cierto? Fíjense que el centro de masa no se mueve a la misma velocidad que el carrito original. Se mueve en este caso a la mitad porque las masas son iguales, pero no se mueve a una velocidad menor. Ese centro de masa, después de la colisión, se va a seguir moviendo. Sí. El centro de masa se va a seguir moviendo independientemente de la colisión. ¿Por qué? Bueno, por conservación del momento. Fíjense, ustedes pueden ver el momento total del sistema, el momento de este, más el momento de este, como el momento del centro de masa. ¿Okay? Imagínense que es el momento de una partícula que está aquí, que tiene la masa, como masa, la suma de las dos, y tiene la velocidad inicial del centro de masa. Y la velocidad inicial del centro de masa es menor. Esa velocidad no va a cambiar. ¿Ok? Ok. Vamos a ver por acá. Bueno. Ok. Tenemos dos masas guindando en un pelo. Este está hecho de corcho y este está hecho de pseudometal, es más pesado, tiene mayor masa. ¿Qué pasa si yo lo suelto acá? ¿Qué creen que va a pasar? La mueve un poquito.
Ni lo va a sentir. Para hablar, hombre. Y por eso ustedes lo pueden estar en el camión y no en la bicicleta. Este es el camión, esta es la bicicleta. ¿Qué pasa si en este caso la bicicleta está ahí esperando su semáforo y el camión se le fue de un freno? Lo lleva, pero no sé. No pierde la bicicleta. El camión no solo se le lleva por el medio, el camión casi que no cambia la velocidad. ¿Ok? El camión viene con una velocidad y sigue con su Y velocidad. sigue. Le transmite una parte del momento a la bicicleta, pero él sigue largo. ¿Ok? Porque tiene un momento muy grande que la bicicleta no lo va a absorber, no lo va a detener. Si fuera una colisión elástica y viniera un camión con una velocidad no muy alta y choca con la bicicleta, imagínense que la colisión fuera elástica. ¿A qué velocidad creen que va a salir la bicicleta disparada? Más. Bastante más. Para Sí. que se mantenga el momento. O sea, imagínense que viene un camión. Imagínenselo así. Imagínense que, en la colisión el camión se detiene completamente. ¿Qué pasa con el momento de la bicicleta? Creo que puede volar. Sí. Si tengo algo con una masa muy grande que choca contra algo muy liviano, pero por alguna razón, por la forma de la colisión, la cosa muy grande se detiene, él le va a transmitir todo su momento a la cosa liviana. Y como Es más liviano. tiene una masa muy pequeña, la velocidad que tiene que adquirir, o sea, el momento es muy grande, se adquirir una velocidad muy, muy grande. Y el ciclista sale disparado. ¿Ok? Sale disparado con mucha fuerza. En realidad eso es lo que pasa, realmente. ¿Lo entienden? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el ciclista choca contra el camión? El camión ni se entera. Y el ciclista le duele. ¿Qué pasa si el camión choca contra el ciclista? El camión ni se entera y el ciclista sí. Pero el movimiento es distinto. ¿Lo ven? Sí. ¿Seguro? ¿Por allá? ¿Lo pueden ver por allá? Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de colisión. Esta colisión es una colisión elástica. ¿Qué otro tipo de colisiones tenemos? Inelástica. ¿Y qué significa que una colisión sea inelástica? Que se quedan pegados. Completamente inelástica. Que no conserva la energía. En una colisión inelástica hay disipación de energía. Por deformaciones, por calor, por ruido, lo que sea. En una colisión completamente inelástica, los dos objetos se quedan pegados después. Sí. Entonces, pegados. Sí. Sí. Vamos La a ver. definición de una colisión completamente inelástica se define como una colisión en la cual los dos objetos se pegan y siguen en su camino pero pegados. Fíjense, para hacer una colisión elástica voy a utilizar una plastilina. ¿Por qué una plastilina? Porque la plastilina se va a deformar y la plastilina va a absorber parte de esa deformación y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver este. ¿Cómo es el movimiento después? ¿A qué velocidad iba el carrito rojo? Mayor que la. Voy, A una velocidad. A una velocidad. voy. No, se ve inclinado aquí como si fuera acá. No, voy. ¿Cómo es la velocidad antes y después? Es mayor de velocidad. Mayor al inicio. Antes es mayor que la. Sí, mayor. Antes es mayor. Sí. ¿Sí? Sí. Inicialmente, ¿cómo estaba este en reposo? El reposo. Este se estaba moviendo con una velocidad inicial que yo le di. Después los dos se están moviendo con la misma velocidad porque van pegados. Sí. ¿Se conserva la energía? No. Les pueden demostrar eso en su papel. Ven cuál es la energía cinética de cada uno y ven que hay una pérdida de energía. Pero más importante de eso, ¿qué es lo que sí se conserva? El momento. Eso es importante porque el momento inicial que pertenecía solo a esto, el momento inicial del tercero, el momento total, de este tiene un valor, el momento final tiene que tener. No, el momento total del sistema de los dos caminos tiene que permanecer igual. Por eso es que la velocidad es menor, porque ¿cuál es la masa ahora que está en movimiento? El doble. Entonces, ¿cómo tiene que ser la velocidad? La mitad, para que el momento total se mantenga constante. ¿Ok? ¿Ven eso que tiene que ser? Sí. Disculpe, entonces el momento después de la colección va a ser la suma del momento de cada uno de los objetos. Sí. Va a ser igual a la Siempre suma. es la suma. Siempre, entonces, antes y después siempre va a ser la suma de los momentos de los dos por separado.
Ya claro, pero lo que digo, el momento que lleva primero el primer objeto Ajá. va a ser igual a la suma después de la conexión. Exactamente. Entonces el momento inicial, la suma del momento es solo el momento de, porque este vale 0. Exacto. Y después va a ser, tiene que tener el mismo valor. Si la masa que se está moviendo ahora es mayor, porque ahora este también tiene masa, tiene movimiento, la suma de los momentos de estos dos tiene que ser la misma que había originalmente. Por lo tanto, si tenemos más masa, tenemos el doble de masa, la velocidad tiene que reducirse a la mitad. Porque por este momento es masa por velocidad. ¿Lo ven? Sí. ¿Saben qué es esto? Pueden tenerla. No sé si quieren acercar. Mira, allá hay puerto. No vas a volar nada, no me puedo sentar aquí en la pista. No, no voy a volar nada. Todavía no, al menos. ¿Ah? ¿Le tenemos acá? ¿Conocen esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe el nombre? El péndulo la profesora Suárez lo dijo. La cuna de Dios. Ajá, es. La que le dijo. La cuna de Dios. Si lo han visto en la oficina de alguien, por ejemplo, que es algo que siempre tienen en la oficina, saben qué es lo que pasa cuando yo suelto esto. Eso no es lo que pasa. Voy. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una transferencia de momento, hay una transferencia de energía y obviamente eventualmente hay una disipación que no vamos a hablar con pretendente. Pero estamos hablando de cuál es el título de esta demostración que escribimos en la pizarra. Colisión. Ok, entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las colisiones que están ocurriendo acá? En la 1, en la 2, en la 2, en la 3, en la 4. Muy bien. Y el resto. Y piensen, ¿qué pasa cuando yo lanzo la primera pelota? La primera pelota va a chocar contra la segunda pelota. La segunda contra la La tercera. segunda pelota va a chocar contra la tercera y así. Van a haber 4 colisiones en cada oscilación. Sí.